Hola, sean bienvenidos nuevamente a estas conferencias que estamos dando a través de SEC Revista, gracias a la Fundación Sabios, Expertos y Genios. Mi nombre es Fernando Urquía, soy realizador audiovisual. Ya hemos estado conversando en otras conferencias sobre producción audiovisual, esto que nos gusta, esto que nos apasiona. Y hoy vamos a completar estos conocimientos que estamos adquiriendo con un nuevo tema. Hoy vamos a conversar sobre la producción o también comunicación transmedia. Importantísimo. Hemos conversado sobre, en conferencias anteriores, hemos conversado sobre los antecedentes que le dieron paso al nacimiento de la comunicación transmedia, la democratización de los medios, el hecho de que todos tengamos hoy herramientas que nos hacen posible documentar y plataformas que nos hacen posible distribuir y transmitir. Entonces, esto junto a la democratización de los medios de comunicación, pues ha dado pie a que empiece a surgir un esquema comunicacional nuevo llamado comunicación transmedia. Ojo, no tan nuevo en cuanto a concepto, pero sí bastante bien adaptado a lo que hoy conocemos como mundo o universo digital. Así que bueno, vamos a entrar en tema de lleno. La comunicación transmedia. ¿Qué es? La narrativa transmedia, la narración transmedia o transmediática es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de muchas plataformas, a través de múltiples medios de comunicación, en la cual parte de los consumidores asume un rol activo en el proceso de distribución o expansión, ¿ok? Esto no debe confundirse con media, son dos cosas completamente distintas, pero la narrativa transmedia es esto. Cuando yo tengo una historia que distribuyo, una misma historia que distribuyo a través de diferentes medios, un mismo concepto que se adapta a diferentes medios de comunicación. Desde el punto de vista de producción, esto sería crear contenido que enganche al público, utilizando diferentes técnicas para entrar en esta vía diaria, para lograr en ese enganche, pues engagement, como se le dice en jerga de mercadeo o jerga de marketing, que haga el engagement en el participante. La producción transmedia se desarrolla o desarrolla historias en diferentes formatos para liberar piezas únicas con contenido dado a cada canal con las características específicas de la persona que lo consume. Vamos a ver si vamos entendiéndonos un poco. Los influencers lo hacen mucho y es un muy buen ejemplo. Entonces tenemos un influencer que no solamente utiliza su YouTube, sino que además de utilizar el YouTube, también usa diferentes medios de comunicación, como puede ser Instagram, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, que pudiese hacerlo transmediático, que en su canal de YouTube tiene el fuerte, los videos. Pero entonces tenemos que en Instagram, en vez de hacer video, lo que hace es escribir tips que salen de ese video. Y resulta que en el reel del Instagram, pues tiene cápsulas. Y en el IGTV, pues tiene el mismo seriado de YouTube, pero dividido en como que en podcast. Y además
hace un boletín en el Facebook. Entonces fíjense cómo un mismo mensaje se distribuye a través de diferentes medios con el mismo contenido. A ver, hay un concepto transmedia. Creo que es Henry Jenkins el que crea esta imagen que nos conecta de buena manera con lo que es el concepto transmedia. Antes había un concepto transmedia, no muy bien enfocado a cómo está ahora. Ahora, si se fijan en la imagen que tenemos allí, tenemos un viejo mundo y tenemos un nuevo mundo. Podemos poner el viejo mundo como franquicia de medio tradicional, la Guerra de las Galaxias en un principio, en donde probablemente la película no tenía mucho que ver con el juego, o en cierto caso no tenía que ver mucho con ciertos libros que salieron por allí en los años 70, principios de los 80. Y el tema es que el todo es menos que la suma de las partes. La conclusión es que no es satisfactoria consumir todas las piezas. Ahora vamos al nuevo mundo. Fíjense cómo cambia la imagen y cómo todo encaja. Tenemos una película, tenemos un juego, tenemos un libro. Y aquí podemos conversar acerca de El Señor de los Anillos, que sale de la novela de J.R. Tolkien, que tiene libro, que se traslada a una película y que desarrollaron juegos de PlayStation en donde todos tenían la misma intención narrativa, donde todos tenían la misma historia, eran los mismos personajes. Entonces, todo, fíjense cómo se muestra en la imagen, que encaja, que une, pues es mucho más satisfactorio en su suma, y esto viene siendo, pues, bastante satisfactorio para quien lo consume. Ahora, para que el contenido del relato de transmedia funcione, lo ideal es que el usuario recorra las distintas plataformas, que invierta tiempo, que invierta esfuerzo para así lograr una experiencia más significativa del contenido. Game of Thrones lo hizo mucho. Nosotros veíamos la serie en un canal de televisión, después nos metíamos en la computadora y resulta que teníamos un Instagram donde estaban los personajes. Entonces ahí nosotros invertíamos tiempo y esfuerzo en una plataforma adicional para entender más de la historia, para entender más de los personajes. Entonces allí la comunicación transmedia surge como consecuencia de que ahora estos medios se prestan para que esta creación de mundos, que antes estaba en un solo sitio, hoy pueda estar presente en varios y que se pueda consumir, como siempre digo, dónde, cuándo y cómo se quiera. Esto también es denominado convergencia. Múltiples plataformas mediáticas que buscan la intención de crear un recorrido que, por supuesto, se espera que realice la audiencia en las diferentes plataformas y sea la misma audiencia la responsable o la encargada de multiplicar la información. A ver, vamos a adentrarnos un poquito en lo que es la narrativa transmedia. Existen 7 principios. Estos principios están hechos por Henry Jenkins, quien es uno de los catedráticos que se ha encargado de documentar y exponer de una manera escrita los parámetros de lo que es la narrativa transmedia. Existen 7 principios. El primer principio es la expansión versus la profundidad. ¿Por qué? A ver, la narrativa debe ser capaz de fidelizar al espectador, lo debe atrapar, dejarlo pegado allí. Por eso es que Game of Thrones es un muy buen ejemplo. Había gente no solo que estaba fidelizada con la serie, sino que había gente que se consideraba parte de las familias que conforman la historia. Había unos Lannister,
habían unos Stark. Entonces, fíjense, de eso se trata, fidelizar al espectador. Cuando lo fidelizas, él recorre el universo que creaste y, por supuesto, esa expansión lo lleva a un compromiso de, si ocurre algo adicional a la historia dentro de este universo, él va a profundizar en el contenido. Él va a dedicarse a recorrer cada una de las plataformas o cada una de los sitios donde hay información. ¿Por qué? Porque así va a ser mejor introducirse a cada detalle del universo narrativo para comprender mejor la historia, para descubrir más, para tener un mejor discurso de lo que es la historia que lo atrapa. A ver, siguiente, ya vimos expansión versus profundidad. Expando mi universo para crear una profundidad mayor en el usuario. Está la continuidad versus la multiplicidad. La narrativa transmedia no tiene por qué ofrecer una continuidad perfecta, ya que se trataría entonces de crossmedia. Por eso es que la narrativa transmedia, o cuando vemos elementos transmediáticos, podemos ver antes, después, o historias que van en paralelo o rodean el centro narrativo. Pero, sin embargo, estos conceptos están relacionados gracias a las múltiples partes que componen la narrativa transmedia. Posiblemente no podamos consumirlos en su totalidad. A ver, de repente yo no soy un fan de ciertas redes sociales. Entonces, bueno, no lo consumo a través de Facebook, pero sí Instagram y YouTube y televisión. Entonces, el tema es crear una continuidad dentro de la estructura de relato mediante diferentes soportes, mediante diferentes formatos. Por supuesto que todas ellas se encuentren interconectadas para multiplicar el interés en esa posible audiencia. Otro principio, la inmersión versus la extrabilidad. Estos conceptos se tratan sobre la relación que tiene el usuario con la narrativa transmedia y su repercusión que puede tener en la cotidianidad. La inmersión es que te dejes llevar por ese nuevo mundo, que lograste ver la serie la noche anterior y mientras estás en el carro o en el transporte público yendo hacia el trabajo, a estudiar, pues puedas entrar a tu dispositivo móvil, ingresar a este nuevo mundo y seguir entendiendo sobre la historia. Entonces, concepto, frase, puedes hacerlo. La inmersión, entonces, es cuando el consumidor ingresa al mundo de la historia, mientras que la capacidad de extracción, el aficionado, toma los aspectos de la historia y con ellos los recursos que despliegan en los espacios de su vida cotidiana. Un ejemplo de esto. Vamos con Game of Thrones o vamos con la Guerra de las Galaxias, que si bien no empezó como una narrativa transmedia de la era digital en el 79, hoy sí lo es. Entonces tenemos que están quienes se consideran Sith, pero también están quienes se consideran Jedis. Entonces fíjense cómo esto extrae, te inmerses en la estructura narrativa para extraer elementos que se convierten o que toman espacios en tu vida cotidiana. A ver, otro principio de la narrativa transmedia es la construcción del mundo. Y eso es una de las bases de la estructura o de la narrativa transmedia. Cuando se trata de comunicar historias, lo interesante es que se debe construir un mundo con determinadas reglas, con características que permitan, por supuesto, que pueda ser distribuida en distintas plataformas, en diferentes formatos, en diferentes soportes. Esto está bastante relacionado con la inmersión y la extrabilidad
de la cual ya habíamos conversado, porque dependiendo de cómo esté planteado el universo, va a permitir o no generar relación con el usuario. Este universo es el único que brinda nuevos elementos para la historia y, por supuesto, permite su crecimiento. ¿Okay? A ver, por último, tenemos la serialidad. Y este concepto pudiese ser la base también, una base importante de la estructura narrativa. Sugiere plantear un esquema que sea consumido por el usuario a lo largo del tiempo, indiferentemente de cómo recorra en diferentes plataformas la historia, cómo haya decidido recorrerla. Hay veces que, por ejemplo, lo vamos a conversar más adelante, el fenómeno Matrix. Hubo quien primero se tomó el permiso de jugar el juego en PC o en PlayStation para después ver la película. El tema es que haya serialidad que permita que el usuario pueda recorrerlo a su manera. Hablando de Matrix, entonces, bueno, tenemos como un ejemplo de narrativa transmedia el caso Matrix. Las marcas narrativas se expanden en un mercado a través de, por supuesto, diferentes productos que van a depender de la audiencia. O sea, cada audiencia tiene su preferencia y yo voy a dar atención a esa preferencia para comunicar a todos una misma estructura narrativa, a pesar de que mi audiencia pueda tener gustos distintos. Películas, series de televisión, libros, cómics, sitios web, blogs, videojuegos, son muchas las alternativas. Matrix es una de ellas. Los hermanos Wachowski y las hermanas Wachowski pues decidieron construir una historia basada en 3 etapas, en 3 libros. Nace Matrix, pero ellos querían, los Wachowski siempre fueron revolucionarios en todo en cuanto a comunicar, y esto pues no escapa de eso. Matrix fue de los primeros casos efectivos y exitosos de narrativa transmedia. ¿Por qué? Porque se encargaron de buscar audiencias en muchos sitios bajo una misma estructura de historia o bajo una misma estructura narrativa. Tenemos la película, Matrix, Matrix 1, 2 y 3, era Revoluciones, la segunda, no recuerdo cómo se llama la tercera, pero en paralelo a esto, con el boom de la película, nacen cómics también. ¿Para qué? Para que esos fanáticos de consumidores de historietas, pues se interesen en la historia y los podamos llevar a la película. Sale The Path of Neo, el camino de Neo, un juego. Yo soy de poco jugar videojuegos, de hecho creo que es el único juego que he terminado y me ha interesado. Lo jugué de cabo a rabo, como dicen por ahí, pero ¿qué pasaba? Me encantó la película, inmediatamente fui a los cómics, me encantó el cómic, inmediatamente me puse a jugar el videojuego. Fíjense lo bueno del fenómeno transmedia a nivel de rentabilizar un producto audiovisual. Y por último, también produjeron una serie de animados que se distribuyeron en medios digitales, en YouTube, si no me equivoco, que se llamaba Animatrix. Y Animatrix, fíjense que no era la historia de Neo como tal, o de Morpheus o de Trinity, eran historias en paralelo o historias satélites a la historia central, donde estaba Neo, Morpheus y Trinity. Entonces, este es un excelente ejemplo de narrativa transmedia. A ver, vamos a enumerar claves para triunfar en la narrativa transmedia. ¿Por qué? Porque el universo digital está empezando a tomar cada vez más espacios dentro de estos esquemas de narrativa transmedia. Así que debemos entender lo que es narrativa transmedia y de repente uno que otro tips para poder triunfar, claves.
¿Por qué? Porque en principio no es nada fácil captar la atención de las personas. Cada vez hay más información, cada vez hay más personas que están utilizando distintos medios, lo que hace difícil posiblemente concentrarse en uno. Y según intereses y objetivos para obtener información, pues cada personalidad está casado o cada persona, audiencia, está casada con dicha red. Y es allí donde se complica para marcas, organización, producciones, poder llegar al público, poder captar la atención, ¿ok? Pero, a ver, ¿cómo podemos destacar del resto? Primero, no hay que olvidar que se cuenta con una herramienta potencial, y lo hemos dicho en conferencias anteriores. El Internet es una super arma, una potente herramienta global que por ahora no tiene límites y pocas barreras, que nos permite comunicar, interactuar y hacer partícipes a las personas de nuestra historia. Estamos ante una sociedad que está aprendiendo de una manera distinta comparada a como lo era hace años. Por lo tanto, hay que llegarle a esa audiencia con una estructura adaptada a esta nueva era digital, a esta nueva forma, que puede ser, por supuesto, a través de la narrativa transmedia. Como clave, pudiésemos decir que la innovación, la flexibilidad, la adaptación al cambio, a los medios y a las personas, son la clave a la hora de crear un mundo paralelo donde está nuestra historia principal. No hay que esperar a que las personas lleguen por sí mismas, tampoco hay que darles por completo el contenido. Lo que hay que es hacer ensayos y errores para ver qué es lo que puede captar la atención de nuestra audiencia potencial. Primero, adáptate a los nuevos hábitos de consumo. Existen nuevos medios, nuevas plataformas, nuevas redes sociales que cada vez están evolucionando más y más. No te enfoques en un medio. Prueba un medio base y varias plataformas que puedan ayudarte a distribuir y a captar mejor audiencia. La planificación es de suma importancia. Saber qué se quiere contar con el canal, por supuesto, con los elementos que el canal debe tener y hacerlo con eso que los usuarios demandan. Hay que definir estrategias partiendo desde quiénes somos hasta dónde queremos llegar y, por supuesto, detrás de esto, mucho estudio, mucha medición, mucho análisis de información. Una de las maravillas de las redes sociales y de las plataformas digitales es que hoy nos dan una respuesta inmediata de los resultados de lo que publicamos. Sabemos si fue exitoso o si no. Hay 4 premisas para las redes sociales. La primera es que te vean, la segunda es que le den me gusta o like, las 2 importantes, que comenten y que compartan. Eso es lo que nosotros tenemos que perseguir. Ten un equipo multidisciplinario, aunque el tema de comunicación digital se ha desvirtuado un poco y ahora se piensa que 1 o 2 personas pueden hacer todo. No, intenta tener especialistas. Esto va a ampliar tu campo de visión y va a darte respuesta ante las necesidades que puedan tener las audiencias acerca de contenido. ¿Okay? El contenido, hazlo siempre actual, hazlo útil, que el hecho de verlos sea una experiencia gracias al contenido. Y de eso hay que estar súper pendiente. Creo que lo había dicho, prueba y error, ensayo y error. Hacer lo mismo siempre en todos los medios no siempre resulta, pero si le ponemos atención a los analytics,
que nos dan nuestros medios digitales, seguramente vamos a poder ajustarnos hasta llegar al punto en donde nuestra comunicación transmedia, nuestro proyecto transmedia va a ser exitoso. Manual. Crea manuales de estilo. Son muy importantes para ver la forma en la que vas a comunicar sin que rompas con una identidad. ¿Okay? Y por último, pudiese decir que trata siempre de mejorar. Y esto va de la mano con la innovación. Es una de las señas que identifican la narrativa transmedia. A ver, como no es nada fácil captar la atención de las personas, una de las cosas que te voy a recomendar es, primero, pon mucha atención a las 7 claves o las 7 bases, que componen la narrativa transmedia que ya habíamos comentado. Segundo, los tips que acabo de dar son importantísimos para poder captar la atención de las audiencias y que crees fidelidad, que crees hábito de consumo de los usuarios hacia ti. ¿Por qué? Porque si esto pasa, son ellos quienes van a darte la oportunidad de crecer. Entonces, la comunicación transmedia, y esto ya para cerrar, sirve para muchísimas cosas. De hecho, en mi día a día como asesor de comunicación, utilizo elementos de comunicación transmediática para lanzar un producto al mercado, para potenciar un producto, para abrir paso a personalidades. Lo he hecho con profesionales, he tenido la oportunidad de hacerlo en el ámbito político también, pero la comunicación transmedia es la clave que nos va a ayudar a expandirnos a un universo gigantesco de audiencias sin importar el perfil. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, no hace mucho, y cuento esto como anécdota, estoy creando un esquema de comunicación para un servicio que ofrece seguros. Entonces ellos, por supuesto, quieren expandir, quieren llegar a más gente para que más gente adquiera sus servicios de seguro médico. La manera que encontramos fue la narrativa transmedia. Utilizaban medios tradicionales, pero en la narrativa transmedia se dieron cuenta que podían decantar el target potencialmente consumidor de su servicio. Lo primero que hicimos fue dividirlos en edad. Entonces nos dimos cuenta que había una edad para los usuarios de Facebook. En Venezuela, por supuesto, que fue donde se hizo el estudio, había una edad para consumidores de Instagram. También había una edad particular para quien consume Twitter. Entonces, lo que hicimos fue crear una estructura de mensaje con, por supuesto, la misma identidad corporativa, pero abocado a esas edades. Un mensaje mucho más fresco para los jóvenes, un mensaje un poquito más serio para los adultos en diferentes redes. Entonces, fíjense cómo se pudo decantar en diferentes plataformas un mismo mensaje para poder expandir el concepto de identidad de marca que tenía esta empresa. Entonces, fíjense cómo la narrativa transmedia nos sirve para eso. Nos sirve, estamos hablando de producción audiovisual. De hecho, este ciclo de conferencias habla de la producción audiovisual. Ahora imagínense que tengo una producción en un canal de YouTube. Entonces, pero cada uno de mis personajes tiene su Instagram. Y entonces, bueno, hago que la gente se interese por cada uno de los personajes. Y a su vez, las frases más resaltantes de cada capítulo, entonces las pongo en mi Twitter.
y las fotos y detrás de cámara los pongo en Facebook. Y resulta que utilizo mi reel para detalles de los personajes. Entonces, fíjense cómo podemos nosotros darle expansión a un universo narrativo gracias a la comunicación transmedia. Me despido, hasta acá llego, no me queda más que invitarlos a que sigan de la mano con nosotros con una nueva conferencia de esto que nos encanta acerca de la producción audiovisual.